Vamos. Muy buenas noches a todos los amigos de la librería La Montaña Mágica. Sean bienvenidos de nuevo a este círculo cromático, a este viaje particular que estamos haciendo sobre el mundo del libro. Hoy toca un tema realmente especial, espinoso, por qué no decirlo, y es la lectura en la juventud de hoy en día. Y estamos hablando de un sector de población que podríamos ceñirlo desde los 12, 13, 14 años hasta, bueno, podemos hablar hasta la universidad. La adultez. Exactamente. Entonces tenemos con nosotros a Ramona Sánchez Aparicio, docente de Lengua y Literatura y bibliotecaria escolar, a Carmen Usero García, bibliotecaria de la UPCT, e Ignacio García Fornet, docente de Lengua y Literatura, cada uno en sus respectivos ámbitos y lugares de profesión. Para empezar, en España se lee poco. En España se lee poco porque los datos así lo dicen. En comparación con países de nuestro entorno, las comparaciones duelen muchísimo, y es algo que tenemos que afrontar y ver si esto corresponde única y exclusivamente a la generación actual o es algo que es ya cronificado. Evidentemente, ya mi posición desde un principio, yo ya la pongo encima de la mesa, es que es algo cronificado, es algo que viene de generación en generación, y España ha sido siempre un país difícil en su relación con la lectura y con el libro. Para empezar, bueno, hay una encuesta que tengo yo por aquí, que se hizo en la Asociación de Editores de Madrid, en la que se estimaba que un 64% de las personas lee en tiempo libre. Yo no sé muy bien qué es lo que querían decir con eso. Básicamente es que el 64% de la población española ha leído un libro, al menos durante el año 2020. Esto no es un dato irrelevante. Esto es un dato totalmente fuera de contexto, que no nos aporta ningún aliciente para ser optimistas, porque claro, aquí estamos hablando de afición a la lectura, no estamos hablando de que un día te venga el Espíritu Santo y pases por delante de una librería o te dejen un libro y le eches un vistazo. No, estamos hablando de una lectura continua, que creo que es donde vosotros podéis aportarnos vuestra experiencia. Y claro, hay que ahondar en las razones y sobre todo en los problemas que vosotros encontráis, porque claro, vosotros sois, digamos, la infantería de este campo de batalla en una guerra que parece perdida. Entonces, yo me da igual quién empiece, de verdad, Carmen, Ignacio, Ramona, ¿quién quiere abrir la caja de Pandora? Bueno, vamos a ver, como nadie se tira a la piscina, estos días hemos estado, algún día hemos estado entre nosotros por el WhatsApp, poniéndonos en contacto, y llamaba la atención ver pues un poco lo de la postura. Carmen decía que era optimista, Ignacio decía que más vale ser optimista porque si no se habría ido de nuestro común oficio, profesión, vocación de docente. Y tú, Vicente, eras el que digamos, más catastróficamente veía el tema. Imagino que también, digamos, tu posición desde una librería es distinta a la nuestra, ¿no? O tiene unos parámetros que nosotros a lo mejor conocemos menos. Yo decía que mi postura es un poco borrosa, y no solo porque vea mejor o peor, sino porque tendría que pensar que efectivamente los jóvenes, no quiero extenderme mucho para que sea fluido y podamos todos intervenir, yo me limito a los años que llevo. Llevo muchísimos años trabajando en fomento de la lectura.
Y sí noto un cambio. Sí creo que ahora mismo efectivamente estamos en un momento, tú decías ahora mismo que nuestra relación en España es una relación difícil con la lectura. Hay un problema común que me imagino que vamos a meterle mano enseguida, que todos lo vemos, y es que si limitamos la lectura al tiempo libre, al ocio, como una opción de ocio, pues ahora mismo las pantallas, aunque sea muy tópico, las pantallas, hay demasiadas pantallas. Si hubiera que poner un titular, demasiadas pantallas en el ocio, demasiadas pantallas. De acuerdo que en las pantallas también se lee, ¿eh? Pero ahora hablaremos de esto un poco más. Y únicamente antes de, digamos, de terminar esta primera, sí quiero decir que pensemos en nosotros como adultos ahora mismo. Yo me tengo por una persona lectora, pero evidentemente yo dedico muchísimo menos tiempo del que he dedicado toda mi vida a leer. Y estamos como locos esperando las vacaciones para leer. Yo estos días decía, venga, vacaciones, leer, leer, leer. O sea, porque no. Eso quiere decir que en nuestro día a día, al margen de que las profesiones y el tiempo, digamos, nos vayan comiendo y tal, hay otras cosas que nos quitan tiempo. Y es un hecho real. Quiero decir que consultar móviles, WhatsApp, redes sociales, estar al día, atender correo, etcétera, etcétera, a mí personalmente me quita tiempo. Y no me lo quita de dormir, ni me lo quita de limpiar en casa, ni me lo quita de otra cosa, me lo quita justamente del ocio, me lo quita del tiempo libre, me lo quita de lo que yo siempre dedicaba a la lectura. Si esa es mi posición como adulta y además lectora, vamos a trasladarlo a los chicos, vamos a trasladarlo a los jóvenes, a ver qué pasa. Ahí lo dejo. Sí, sí. Yo, bueno, yo estoy muy de acuerdo contigo en cuanto a los elementos distractores que hay. Sí que es cierto que tú has hablado de las pantallas, pero ya no solo las pantallas, sino que hay un bombardeo de estímulo continuo que seguramente pues, no es el espacio, no favorece el espacio más propicio para el tiempo, muchas veces, de la lectura, que es un tiempo más reflexivo, es un tiempo en el que pues, tenemos que hacer un poco la pausa. Y sí, hay muchos distractores y muchos estímulos en el ocio, pero luego también es verdad que vivimos en un ritmo, ¿no? De una aceleración que a veces es difícilmente soportable, ¿no? Continuamente estamos sustituyendo pues, lo último que estamos haciendo, la última afición. El trabajo nos lleva pues, a tener que estar continuamente readaptándonos, reorganizando cosas. Y eso, algo que no tiene por qué ser negativo necesariamente y que a veces es también muy interesante. Sí que es cierto que nos deja poco tiempo a veces para la pausa, ¿no? Para la pausa que requiere la lectura. En cualquier caso, yo ese es un tema que ahora abordaremos, me imagino, el cómo conciliar un poco la lectura con estos nuevos tiempos, porque yo ese sí que creo que es un tema también decisivo, ¿no? El cómo tenemos que intentar a lo mejor aprovechar o canalizar buena parte de esos estímulos para de alguna manera pues, fomentar, si ya no la lectura, a lo mejor hablando de la lectura específicamente, lo que sería la cultura, el acceso a la cultura y la reflexión sobre nuestro mundo, utilizando distintos soportes, ¿no? Y eso yo creo que realmente es el gran reto al que nos enfrentamos y lo que yo considero que es más interesante. No sé, hablaremos de todo esto. Carmen. Yo en este sentido también, evidentemente, estoy totalmente de acuerdo en que, bueno, tenemos muchas distracciones y, de hecho, me ha sorprendido mucho preparando todo esto. Bueno, no solo preparando todo esto, me ha sorprendido mucho en mi entorno saber que, por ejemplo, todo el tiempo que estuvimos confinados, un momento en que dejamos de tener muchas otras actividades, incluso aunque tuviéramos todas las pantallas del mundo. Pero mira, yo no he parado de tener amigas que me pedían libros. Las bibliotecas, el préstamo de ebooks se ha triplicado. Es decir, es un dato, quiero decir, muy importante. Todos hemos tenido mucho más tiempo y en ese tiempo, evidentemente, la lectura por placer, porque todos leemos, o sea, estoy segura que Ramona, Ignacio, tú, todos leemos mucho, pero muchas veces es una lectura que forma parte del trabajo, no es esa lectura de la que estamos hablando, de la lectura por placer, ¿no? De la literatura por el placer. En tu tiempo, es una actividad de tiempo libre, evidentemente, y no solo las pantallas, sino en general el ritmo de vida que llevamos es muy difícil. Yo recuerdo mis tardes de niña y yo he sido una lectora
desde siempre, desde niña, y mis tardes de niña eran lectura y lectura, muchas veces ya hasta por aburrimiento, porque no tenía mucho más que hacer. Y sin embargo, yo veo a mis hijos, a los compañeros de mis hijos, y están todo el día de arriba para abajo. Es decir, no ellos solamente saliendo, sino actividades extraescolares, ya hay que hacer inglés, ya hay que hacer no sé qué, ya hay que hacer no sé cuánto. Y de hecho, ya como a mí me parece que las pantallas nos están dando o dan una oportunidad fantástica de crear redes sociales con la excusa de la lectura, y creo que es un poco, eso nos está salvando esos índices que consideramos de no lectura y que sin embargo, cuando has dicho tú al principio que yo me veía optimista, yo me veo muy optimista porque lo veo. Veo un montón de gente que está leyendo, compartiendo lecturas, animando a otra gente a leer, y eso era algo que antes no estaba. Es decir, tenemos esas herramientas y tenemos la posibilidad de utilizarlas, y desde luego hay que valorar que eso es algo que antes no estaba. Eso, y luego estaréis conmigo en que cuando éramos jóvenes, niños o adolescentes, acceder a los libros era algo, por lo menos en mi caso, era súper difícil. O sea, en mi casa éramos muchos, no había dinero para gastar en libros. Ahora, acceder a los libros es algo bastante sencillo, que podría ser algo que incluso nos facilitara salvar esa brecha entre las familias que tienen acceso a los libros y a la cultura y las familias que no lo tienen. Entonces, digo que podría, no digo que lo haga, pero sí creo que podría. Entonces, pues bueno, por eso mi punto de vista es muy optimista, por lo que veo alrededor. Ahora, una cosa también, que antes de terminar esto, en la universidad el mundo ya es caos, todo cae. Todo. Yo además estoy en la UPST, que es una universidad que no tiene carreras, digamos, de letras, no tiene, nosotros desde la universidad no hacemos prácticamente actividades de fomento de la lectura. Se participa en el Mandarache de una manera así, pero no hay actividades porque en realidad no forma parte de lo que nosotros en la universidad entendemos que tiene que ser nuestro trabajo. Entonces, en realidad, el alumnado que está en carreras técnicas o ya son lectores o en realidad ahí sí ya no tenemos ningún tipo de acceso, nada, cero. Claro, y ahí es donde cae el problema. Es decir, yo me he encontrado hasta personas adultas que me han, digamos, me han confesado, mejor dicho, yo hasta los 15 años leía un montón. Pero ahora ya... Sí. Y son ahora personas de decir, cercanas a los 50 o pasadas a los 50, y es cuando se han vuelto a reenganchar, ¿no? Quizás por tener más tiempo libre, y lo ven como si fuera un misterio. Intentan, a lo mejor fue culpa del profesor aquel, a lo mejor fue por... Hay un momento en el que, por desgracia, en este país no se valora el libro, no se valora el tema de la lectura. No se valora. Y entonces hay una desconexión. Es decir, cuando somos pequeños, evidentemente todos pintamos, todos dibujamos. En un momento determinado, eso se nos aparta de nuestro currículum, digamos, de nuestro currículum de estudiantes, y entonces, evidentemente, pues quedan aquellos que quieren ser pintores. Entonces, todos los demás dejamos de pintar. Y con el libro pasa algo parecido, y es algo extrañísimo, porque es una cosa que a mí me tortura. Me tortura, primero, ver entrar a los padres con sus niños de 8, 9, 10, 11 años, que o bien ya van teledirigidos a un tipo de lectura ya muy condicionada por las pantallas, ya sea unas plataformas de televisión, series, publicidad, que son, bueno, un tipo de lectura, bueno, lectura es, ¿no? Como se dice. Y después entran los padres ya directamente que me dicen, mi hijo no lee. O sea, yo tengo muchísimos casos, yo tengo que hacer muchas veces de pedagogía libresca. Es decir, bueno, tengo que preguntarle, bueno, ¿y por qué no lee? ¿O qué le puede interesar? ¿O cuáles son sus aficiones? Bueno, es una lucha impensable en la que yo pueda aportar algo, porque claro,
yo acabo diciéndole, bueno, si no lee, ya empezamos mal. O sea, mal. Vamos a ver si lo enganchamos de esta manera, vamos a ver si lo enganchamos de otra manera. Normalmente el resultado es negativo. Es negativo. O sea, a esa edad, si el niño, la niña, decide en algún momento que no quiere leer, por los motivos que sean, que si queréis podemos entrar a valorar un poco, ahí se ha perdido. Ya no lee, ya únicamente quizás pues, tendrá lectura a través de los estudios y cuando termine los estudios se incorporará al mundo laboral, si puede, pues siendo un no lector, absolutamente. Una persona totalmente desvinculada de cualquier tipo de cultura libresca, que es bastante grave, ¿eh? O sea, no nos engañemos. Es un tema bastante grave. Es decir, tener un desconocimiento total y absoluto, por ejemplo, de quién fue Quevedo, tener una idea, digamos, vaga de lo que fue el Quijote, Lope, o sea, es que podríamos seguir así, es decir, es como perder la memoria del castellano, básicamente. Es decir, esto es muy grave, no nos engañemos. Yo, por ejemplo, claro, yo no es cuestión de ponerme así en plan jesuita, ¿no? Casi, ¿no? Es decir, yo soy licenciado en Historia y entre muchas personas yo le digo, bueno, a ver, venga, dime el listado, por ejemplo, que a mí me parece una tontería, pero en plan broma muchas veces se lo digo, dime el listado de los reyes, desde los reyes católicos para acá, y nadie sabe decírmelo, pero nadie, absolutamente nadie. Entonces dices, bueno, pues nada, pues yo qué sé. Es un poco complicado que entiendas la historia de tu país si no sabes lo que ha pasado. No los reyes, como si fuera un listado de los reyes godos, que eso era un anacronismo estúpido, ¿no? Pero, claro, si no sabemos la herencia literaria que tenemos, no la vamos a valorar y después llega un noruego o una noruega que nos vende una trilogía de asesinatos turbios y etcétera, 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 o yo qué sé, y entonces se nos mete en una serie y entonces, pues de pronto a esa persona que no ha leído nada va y se compra el libro. Pues estupendo. Entonces, pues nada, pues ahí estamos. Ese es uno de los grandes dilemas. Es decir, hay padres que yo muchas veces les he tenido que decir, hay libros en el salón de tu casa. Claro, hay padres que se lo toman a cachondeo y otros padres que me miran mal. Ya no vuelven, claro. Me da igual, porque evidentemente, si es que total, es que no voy a decir la palabra, pero evidentemente es que hay un abandono generalizado en lo que son los hogares españoles por el mundo del libro. Es decir, es que es así. Estás diciendo, y te interrumpo un poco porque no vayamos ahí, si no te importa. Estás diciendo una cosa, estaba pensando mientras hablabas que el tema es tan general, tan difuso, tan extenso, tal, que nos va a ser difícil abordarlo realmente. Sí. Y entonces se me ocurría, mientras te escuchaba, se me ocurría que has dicho 2 o 3 cosas por las que creo que podemos centrar un poco el tema. Apunto las palabras y ahora, bueno. Una es efectivamente ver cuál es el segmento de edad del que estamos hablando. Vamos a centrarnos. Aquí estamos 2 profesores de instituto que trabajamos con chavales de primero de la ESO a segundo de bachillerato. Un terreno estupendo y según Carmen dice, parece que más estupendo para hacerlo. Apunto ahí las cosas y luego vamos a ellas. Apunto ese segmento de edad. Apunto el papel del profesor y solamente digo 2 cosas. Los profesores ahora mismo son los que tiran del carro para crear lectores. Porque estamos hablando de una franja de edad que ocupa su mayor parte de tiempo en un centro de estudios, ¿vale? Y luego vamos a hablar de las bibliotecas escolares y vamos a hablar de la biblioteca. Aprovecho para hacer un pequeño apunte. Cuando yo empecé a trabajar hace mucho, mucho tiempo, soy abuelita cebolleta, en los temas de fomento de la lectura, daba muchas charlas con el CPR y recuerdo que yo siempre decía que había como 3 elementos a la hora de abordar el fomento de la lectura. El primero era la familia, era un triángulo. El primero era la familia. El segundo era el centro escolar, el instituto, el colegio, el ámbito escolar. Y el tercero para mí eran las administraciones, vamos a llamar familia, instituto, profesores, digamos, en la lectura como tema escolar, que podemos hablar mucho,
y uno tercero que cumplía las instituciones a través de las bibliotecas escolares, a través de, en aquel momento, el ayuntamiento en Cartagena en concreto, pues organizaba cosas tan interesantes como el Murcia Joven, de literatura, que luego fue Crea Joven y tal, ¿no? Vale, entonces apunto estas tres cosas: familia, escuela y biblioteca. Yo creo que cualquiera de los dos han acabado haciendo así, perdón por las bibliotecas escolares, porque sé que hacen lo que pueden, han acabado haciendo así y casi que somos nosotros, o sea, ese segundo escalón o eslabón que seríamos los centros escolares, sobre todo, no hablo de primaria aunque lo conozco porque en mi colegio he podido, aunque soy de secundaria en algún momento, algunos años he trabajado, y Carmen también lo sabe, en la Baguada también lo hice, o sea, en la parte de primaria, pero me voy a ceñir a la de secundaria, que es la que ahora. ¿Qué hacemos nosotros? El otro día decía Ignacio, lo que modestamente nos deja el currículum. Venías a decir algo así, ¿verdad, Ignacio? Lo que modestamente nos deja el currículum. ¿Qué hacemos? ¿Cómo abordamos la lectura? La lectura es evaluable, pero no vamos a entrar ahí. ¿Cómo abordamos la creación de un hábito lector? Pues yo no sé los demás, pero me imagino que nos movemos mucho en la historia esta, sobre todo en la ESO, de 3 libros al trimestre. Vamos a leer 3 libros. En primero y en segundo, al menos así lo hacemos en mi centro desde hace muchísimo tiempo. Primero y segundo, sabéis que no estamos obligados a cumplir lecturas de currículum. Entonces, pues establecemos unas lecturas generalmente narrativa juvenil, poesía y teatro. Yo en concreto, pues en el colegio durante muchísimo tiempo lo hicimos con narrativa hispánica, de la que tiraban las editoriales con las que trabajabas habitualmente. Entre otras cosas porque eso facilitaba una actividad, que ahora hablaremos también si queréis, que eran los famosos encuentros con autor, que luego se devaluaron totalmente, pero que Carmen hace sí, pero en su primer momento eran el premio, era la maravilla, era la guinda, era el postre de la comida, ¿no? Después se devaluaron. Yo estaba cansada de encuentros en los que no había nada, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Ahora que no hay presencialidad, estos días pasados hemos hecho encuentros con 2 autoras virtuales, no ha estado la cercanía, no ha estado el punto de luego firmar libros, de eso, la cercanía, el contacto, pero ha habido una cosa importantísima: un trabajo de los profesores con los chicos y los libros en el aula, que es lo que realmente le ha dado sentido al encuentro. Lo que no llegó a tener sentido era esto de venga, vamos a leer los libros, y luego la editorial viene y te trae al ese, los críos preparan 2 preguntas sobre ellos solos. Estoy abordando muchas cosas, pero así un poco. Estamos en primero y segundo, tenemos esas lecturas. Nosotras, por ejemplo, llevamos ya años que lo que hacemos es leer narrativa juvenil, pero luego se lee en primero poesía y en segundo se lee teatro. Poesía y teatro que puede ser cualquier cosa. Generalmente en el caso de poesía, bueno, cualquier cosa queda feo. Suelen ser antologías para un poco cubrir varios autores. En teatro, pues igual tiramos de Zapatera Prodigiosa, que siempre sigue funcionando bien. Nos podemos meter a un Miura, aunque no sea obligatorio por currículum. Y llegamos a tercero y cuarto. Tercero y cuarto ya entra el currículum de literatura española. Se supone que tenemos que leer los clásicos. Bueno, me he saltado el tercer trimestre. El tercer trimestre, desde hace años, decidimos una cosa que yo creo que es buena idea, que es que lean el libro que quieran. El que quieran. Elección libre, lo que supone no leemos todos el mismo, pero lo traemos a clase y vamos haciendo las lecturas, y luego además lo vais a poner, pero no para que yo os evalúe, lo vais a poner para convencer a vuestros compañeros de que los lean. Me tienes que convencer a tus compañeros y a mí. Y me encuentro con que hace 3 años, una alumna de primero, una alumna no, un montón de alumnas, hace solo 3 años, todos los libros, chicos y chicas, excepto, pues el 94% leían libros de youtuber. Ahí entraréis enseguida vosotros. Vale, yo tuve que leer, pero además me tuve que sentar con ellos a ver qué pasaba. Y además les dije, bueno, vosotros me vais a convencer a mí de que lea esos libros, o sea, cuando hagáis la exposición. Vale, lo dejo ahí. Llegamos a tercero y cuarto, que es lo que comentábamos, entra la lectura curricular. Entonces, pues ya nos metemos con que en tercero hay que leer Lazarillo, o hay que leer Quijote, o hay que leer novelas ejemplares, o hay que leer tal. Yo leí el Quijote en la universidad, chicos, lo siento. Yo leí el Quijote en la universidad y no estoy convencida de que mis alumnos de tercero, con el infantilismo que tienen, estén en condiciones de leer el Quijote. Punto. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y en cuarto, entonces ahí ya tienes que hacer un esfuerzo inmenso. Tercero yo es bueno. Luego, en cuarto te salvas un poco, porque resulta que, claro, lo que abarca la literatura es mucho más agradable. Quiero decir, puedes leer Becker, puedes leer un Tenorio que lleva años funcionando fenomenal, puedes leer, cuando digo Becker hablo de leyendas, no de poesía, que se supone que han llegado a otro lado,
y luego tienes ahí ya pues un 97, digo, un 27 o un 98, y tienes luego la novela de posguerra, y tienes a Delibes, y podemos entrar con El Camino, y podemos entrar. Pero ahí ya es curricular. Pero antes lanzo la pregunta, y vais a estar de acuerdo todos. Cuando yo me enfrenté a poner las lecturas en mi centro los primeros años, ahora no, adiós, gracias, doy, vamos, inmensas gracias. Una de las cosas terribles es que los profesores no tienen por qué conocer la literatura juvenil, compañeros. No Claro. tienen por qué. Yo la conocía porque venía del campo de las bibliotecas escolares y porque llevaba años trabajando en fomento de la lectura y llevaba años con Ana Carabajal. Pero ¿por qué iba a conocer la gente? ¿Por qué los profesores van a conocer la literatura juvenil si no es por un H o es por una cosa especial? ¿Qué van a recomendar? ¿Qué van a...? No. He dejado muchos campos abiertos. No, pero es que para mí esto es muy importante porque, mira, Un segundo, espera, que ¿vale? Vicente me hace un segundo. Tenemos que hacer como una segunda parte, ¿vale? Entonces Vale. vamos a cortar aquí y nos volvemos a reconectar, ¿vale? Es que Bueno, pero me cortas aquí el... No, pero tú mantén la idea, tú mantén la idea. Uy, no Tú mantén la idea y concéntrate, que yo os reenvío otro enlace, es que Zoom, vale. si no es de pago y no es nada. Ah, vale, barato, vale. Entonces nos O sea, pero como... que es inmediato, pensaba que íbamos a Sí, estar... no, es inmediato, vale. ¿vale? Venga, entonces, vale, mándalo. Empezamos enseguidita con la segunda parte del vídeo. Vale, Venga, cierro vale. entonces, ¿no? Sí.